Cuenta la historia que a los 40 años el águila debe tomar una decisión, o morir o pasar por un proceso doloroso. Por lo tanto, sube una alta montaña para refugiarse por 5 largos meses. Golpea su pico una y otra vez contra las paredes para que se le caiga y le crezca un pico mucho más fuerte. También desgasta sus garras contra las paredes para que le salgan garras nuevas que sean mucho más resistentes. Y con ese pico y con esas garras se saca las plumas una a una para permitir que le crezcan plumas que le permitan volar. Después de un proceso doloroso de 5 largos meses, sale en un vuelo de renacimiento que le permite volver a vivir 30 años más. ¿Te motiva? ¿Te inspira esta historia? ¿Te hace querer salir y conquistar el mundo, conquistar tu camino? Es una historia increíble, ¿cierto? Bueno, déjame decirte que esta historia es falsa. No existe ningún águila que pase por ese proceso. Por eso en este video te relataré por qué las historias son importantes en nuestras vidas, cómo podemos usarlas en nuestro emprendimiento o en nuestra profesión al realizar presentaciones y 3 claves fundamentales para utilizar las historias continuo. Así que sin más, vamos allá. Hola nuevamente, mi nombre es Paulo Regada y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo del tu canal Conecta Confianza. Y si esta es tu primera vez aquí y quieres mejorar tus habilidades comunicativas, tanto en tu profesión como en tu emprendimiento, suscríbete abajo y presiona la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de este canal. Porque sí, desde pequeños, desde la tierna infancia, nuestros padres nos han relatado la vida a través de historias. La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, El Patito Feo, por decir alguna de las tantas historias que nos contaron. Y cuando fuimos creciendo en la televisión, en el cine, Disney también nos fue bombardeando con diferentes historias en forma de películas. Bambi, El Rey León, La Sirenita, por mencionar algunas también. Y también piensa en los niños de ahora, también están siendo bombardeados por diferentes historias, diferentes películas. Cars, Frozen, Toy Story, etcétera, y un sinnúmero de películas más. Si te gusta alguna de estas películas o historias, colócalo en los comentarios. Por ejemplo, a mí particularmente me encanta mucho Cars. Lo cierto es que las historias conectan desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque las historias son un medio perfecto para informar, para motivar y para inspirar. Por lo tanto, utilizando estas 3 herramientas, tienes la forma muy efectiva de, primero, llamar la atención, segundo, transmitir conocimientos y tercero, y más importante, generar emociones. Por eso te decía, conectar emocionalmente con las personas a través de un relato es muy, muy importante y fundamental. Un storyteller muy conocido, Carmine Gallo, quizás lo has escuchado, relata en su libro Storyteller's Secrets que la habilidad de contar historias, el hecho de saber contar historias es algo muy valorable dentro de la fuerza de trabajo en las empresas actualmente. Imagínate dentro de los emprendimientos, dentro de una carta de ventas, de un mensaje de ventas. Es muy importante. De hecho, por eso diversos personajes y marcas lo han utilizado por excelencia. Steve Jobs es un gran ejemplo. Steve Jobs, al presentar cada uno de los productos de Apple, lo hacía a través de un relato, a través de una historia, de cómo llegó, cómo se gestó la formación, la creación y la fabricación de ese producto que está presentando. La gente no solo se queda con el producto, sino que con la historia emocional que Steve Jobs contaba al presentar ese producto. Airbnb también nos cuenta historias para vendernos su servicio y Nike, ni que decirlo, Nike cuenta muchas historias para presentarnos sus productos, sus zapatillas, sus poleras, sus playeras, sus pantalones. Todos sus productos están rodeados de historias que fomentan efectivamente la compra de las personas, porque las personas se sienten identificadas con esas historias y que finalmente desembocan en su compra. De hecho, es tan importante las historias que en el 2009 se realizó un experimento realizado por Joshua Glenn y Rob Walker, ambos escritores, que se llamaba Significant Objects Project, el proyecto de los objetos significantes. Estos escritores contrataron a otros escritores, 100 escritores aproximadamente, para que crearan relatos, historias alrededor de productos, de objetos comunes y corrientes, tan comunes y corrientes como un mazo o un martillo. De hecho, particularmente vendieron un mazo, un martillo, rodeado de una historia que este mazo, este martillo era capaz de abrir portales que te hacían ir a otras dimensiones que finalmente te hacían conquistar el mundo.
Y a través de esta historia, un objeto que les costó en eBay $3 lo lograron vender en $71. Ese es el poder de las historias. Y sí puedes pensar que esto es un poco engañoso para las personas que están comprando, pero ese es el poder que tienen las historias que llevan a la gente a realizar ciertas acciones, en este caso para comprar cosas. Y para que una historia funcione debe seguir una estructura, y esta estructura considera 4 elementos principales: un personaje, una aspiración, un obstáculo y un cambio o transformación. De hecho, para explicarte de forma más lúdica estos elementos vamos a utilizar mi historia favorita, Cars. El personaje es el Rayo McQueen. Su aspiración es ganar la Copa Pistón. ¿Cuál es el obstáculo que se encuentra dentro del mundo, dentro de la historia? Es que camino a la competencia se cae del camión y queda varado y atrapado en un pueblo perdido en medio de la nada. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es la transformación que sufre el Rayo McQueen? Es que se da cuenta que ganar la copa no es lo único, no es lo único que existe, sino que es mejor competir con amigos, competir amistosamente. Ese es el cambio que sufre, es la transformación, es un crecimiento personal, de hecho. Incluso ni siquiera llega a ganar la Copa Pistón dentro de la primera película, al menos. Y no te estoy diciendo nuevamente que utilices historias de fantasía cuando relates tu emprendimiento o cuando tengan que exponer a los gerentes de tu empresa. Para nada, aunque sí podría ser muy efectivo dependiendo del caso. Sino que te digo que utilices una sola historia, tu historia. Si eres emprendedor, la historia de cómo llegaste a esa idea de negocio, a esa idea de innovación, de cómo la gestaste, de qué te pasaba cuando se te ocurrió, va a ser muy importante al momento de entablar conexión con posibles inversores o entablar conexión con posibles clientes. Por ejemplo, mi propia historia. Mi historia comienza hace 10 años. 10 años pasaron desde esa parte cuando un compañero tuvo que presentar y realizar la presentación de los descubrimientos de una investigación que realizamos. Él se paró frente de todos y no fue capaz de emitir ninguna sola palabra. Quedó paralizado, quedó pasmado. Y yo me reflejé en él. ¿Por qué? Porque siempre he luchado contra mi timidez. Entonces, desde ese momento pasó un punto de inflexión y desde ese momento comencé a investigar, a llenarme de conocimiento, a tener muchas más experiencias para finalmente desarmar esa timidez, para lograr controlar los nervios y superar mi introversión, ser un poco más extrovertido. Lo cual finalmente desembocó en que yo te estuviera relatando mis conocimientos y experiencia en este canal y particularmente en este video. Si reconocen los elementos de la historia, colócalo en los comentarios. Y si eres profesional, supongamos que estás a cargo de la fuerza de ventas de la empresa o de una sección de la fuerza de ventas. Tienes que presentar frente a tus jefes o frente a los gerentes de la empresa. ¿Cuál es el personaje de tu relato? Tu equipo. ¿Cuál va a ser tu aspiración? Efectivamente, superar las ventas del semestre anterior o del mes anterior. ¿Cuál es el obstáculo que tienes? Es que las ventas han venido decreciendo paulatinamente a lo largo del año. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio que tú vas a relatar? Va a ser justamente los pasos uno a uno que vas a tomar para llegar a cumplir ese objetivo y darle la vuelta a esta situación adversa, para finalmente lograr cumplir, superar las ventas del semestre pasado o del mes anterior. Y esto no impide que utilices datos, gráficos, números que tanto nos gustan a los profesionales, que tanto nos gustan a los ingenieros, a los científicos, etc. No, porque los relatos dan la oportunidad fundamental y muy particular que solo las historias tienen de hacer una combinación perfecta entre datos y emoción. Se genera una combinación perfecta, por lo tanto puedes llegar a dos ámbitos de las personas, a su ámbito racional y a su ámbito emocional. Conectando estas dos facetas de las personas en un relato, vas a ser mucho más persuasivo e influyente al momento de transmitir tu mensaje. Y los puntos importantes a tener en cuenta cuando realizas una historia dentro de una presentación o dentro de tu emprendimiento. Primero es que debe ser relevante. De nada sirve contar muchas historias, de nada sirve contar todas las historias que se te ocurran. Tienen que ser relevantes, tienen que ser atingentes a lo que tú estás tratando de transmitir. No vas a hablar de la historia de los tres chanchitos si no tiene nada que ver con tu mensaje de ventas, por ejemplo. Por lo tanto, debe ser relevante la historia que vas a contar. Segundo, debe ser planificada, porque si no te sientes totalmente interiorizado con la historia,
no vas a ser lo suficientemente influyente ni convincente al relatarla. Tienes que planificarla, de nada sirve improvisar, tienes que planificar y saber qué palabras usar y qué palabras decir exactamente al momento de contar tu historia para ser mucho más convincente y transmitir de mejor manera tu mensaje. Por lo tanto, debe ser relevante y planificada. Y tercero, debe ser concreta, debe ser precisa, debe ser clara. Si no llegas lo antes posible al meollo del asunto, la gente va a perder atención y te va a dejar de prestar atención. Por lo tanto, debe ser corto, no demorarte más de 1 o 2 minutos máximo al contar tu historia. Porque de esa manera vas a transmitir mucho más efectivamente tu mensaje. Por lo tanto, las historias deben ser relevantes, planificadas y concretas. Por ejemplo, mientras te grababa este video para subirlo finalmente al canal, tuve muchas interrupciones. Y una de esas interrupciones fue que me tocaron la puerta de la casa y tuve que atender. Y eran unas personas que estaban realizando una encuesta. Accedí finalmente luego de las súplicas que me dieron y al finalizar la encuesta me preguntaron si me quería afiliar a la fundación por la que venían a hacer esa encuesta. Yo los miré y adivina lo que les dije. Les dije que si estaban interesados en suscribirse a mi canal, podían presionar el botón de acá para que no te pierdas absolutamente nada de este canal. Ningún video, ninguna historia, ningún siguiente relato en los siguientes videos. Y si presionas el botón de acá, puedes ir a un video donde hablo de cómo ser mucho más carismático al momento de hablar con las personas, que te va a servir mucho justamente contar historias. Así que conecta y genera confianza con tus historias. Hasta la próxima.